Bon dia a tots i a totes y gracias per vindre un divendres pel matí. Y bueno, agradecer a todos los que estéis aquí. Lo comentábamos antes, la idea de este evento es crear un espacio vibrante donde nos pongamos cara, gente que estamos trabajando en sostenibilidad, y además porque nos necesitamos todos, porque la sostenibilidad, como sabéis, es un deber. Es una responsabilidad para todos, pero especialmente para aquellos que trabajamos en la función pública y tenemos ese deber de servicio, pero también es una oportunidad para que lo que hacemos realmente tenga un impacto en la sociedad, y también para divertirnos un poco más, porque nos permite colaborar. Aquí estamos ingenieros, estamos químicos, estamos marketing, comunicación, fisioterapia, estamos empresas, estamos el tejido social, consumidores, y todos nos necesitamos, ¿vale? Entonces es un lujo estar aquí. Y nada, se ha planteado un evento, una jornada alrededor de 3 mesas, y sobre todo, bueno, pues en principio agradecer al motor y al culpable de que estemos todos aquí, que es el Foro Social de la Industria de la Moda, a María Rodríguez como coordinadora, que ahora escucharéis y que casi todos conocéis, y bueno, pues también al vicerrectora de Sostenibilidad, y bueno, pues la vicerrectora obviamente, a Pilar Serra, pero también a José Badía, que ha sido el artífice de que esto hoy suceda. Y nada, gracias. Vamos a compartir un ratito y que sea pues un primer peldaño de muchas más cosas que van a seguir ocurriendo. Gracias, bienvenidos, y María, cuando quieras. Buenos días. Fue un placer participar en la Universidad de Valencia, la Facultad de Tecnología, en este acto inaugural de la jornada, que bajo el título, como todos sabéis, Comunicación, Innovación y Moda Sostenible, vamos a iniciar en unos momentos. El Foro Social de la Industria de la Moda incorporó en sus actividades a las universidades hace años. La Universidad de Valencia ha sido la última en hacerlo, y por eso hoy estamos aquí, para celebrar su compromiso con este proyecto. Gracias, Pilar Serra, por posibilitarnos que estemos en este entorno celebrando la jornada. Más allá también de agradecer tanto a José como a Esteban su implicación activa en la organización de la misma. Me gustaría comentar algunas relaciones entre la universidad y la sociedad. El término universidad, como todos vosotros sabéis, deriva del latín universitas, palabra creada, parece ser, por Cicerón, que significa totalidad o reunión en un todo, reunido en un todo. Las universidades han sido desde sus inicios los centros de concentración del pensamiento crítico y analítico, y han sido espacios donde las ideas se resguardan y encuadran, un lugar seguro de expresión para ser discutidas y comparadas con sus equivalentes. Me gustaría recordar que la primera universidad fue creada por una mujer, oriunda de Túnez. La primera universidad, la de Carahuillín, bueno, hay otras acepciones para decir el lugar, se creó en Fez. Fátima Alfiri fue la que lo hizo, la que fue la impulsora de esta universidad, fue la primera a nivel mundial, como decía, y 1200 años después sigue funcionando. Esto es importante. Al igual también que sus homónimas europeas, por ejemplo, la Universidad de Salamanca, que es la más antigua que en este momento existe en nuestro país, que se fundó en el año 1218. Bueno, aparte de las misiones centrales de las universidades, la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento, la universidad no puede quedarse, y no se queda parada, ante los retos que plantea la sociedad, tanto lo que son como lo que deberían de ser. Un vehículo, por lo tanto, formativo son las universidades, de transmisión importante para promover una economía con valores, sostenible, y desde la solidaridad también que sea un elemento más para la creación de sociedades más justas. Las relaciones entre la universidad y la sociedad se suceden de diferentes formas. En algunas se desarrollan procesos que no necesariamente involucran los proyectos curriculares. En otras, las vinculaciones surgen dentro de los programas académicos. Lo importante es que la vinculación se produce. Un placer estar hoy en Valencia inaugurando este acto, donde presentaremos los trabajos consensuados
realizados durante este último periodo en el Grupo de Trabajo de Innovación, de Consumo e Innovación, Aspectos Sociales y Ambientales del Foro Social de la Industria de la Moda, que ya ha cumplido 6 años desde que se presentó públicamente en el Consejo Económico y Social Estatal. Igualmente asistiremos al debate en otras ponencias, como habéis visto en el programa, de aspectos que hemos considerado que son de vital importancia para el desarrollo del sector moda: investigación y formación superior en moda y sostenibilidad, e innovación y tecnología para una moda sostenible. Y terminaremos con aspectos relacionados con sostenibilidad e inteligencia artificial. Finalizo. Recordemos que la universidad y la sociedad tienen una relación directa, bilateral e indisoluble, como comenta Lilian Saldaña. Está vinculada al desarrollo histórico, social, político, económico y cultural de las naciones. Ante la complejidad de los desafíos mundiales presentes y futuros, la educación superior tiene el encargo social de hacer avanzar nuestra comprensión de problemas polifacéticos en dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales, así como nuestra capacidad de hacerles frente. Igualmente, seamos conscientes de las palabras de Miguel de Unamuno: el progreso consiste en el cambio, y también las de Albert Einstein, cuando decía aquello de: aquellos que tienen el privilegio de saber tienen la obligación de actuar. Gracias. Isidor Boix. Isidor es el promotor del Foro Social de la Industria de la Moda, es el fundador, junto con María, y obviamente pues el responsable principal, uno de los responsables principales de que todos hoy estemos ahí. Además es un luchador y es un histórico de comisiones obreras, y es un honor y un placer que nos acompañes. También quiero aprovechar para agradecerle el apoyo de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación, y también de nuestro departamento, que tenemos al vicedecano y tenemos al director de departamento, Adolf Carratalá, y tenemos a Carlos López Olano. Y nada, pues este espacio maravilloso que le vamos a dar muchísimo uso, porque es genial para este tipo de eventos, porque nos permite tener la presencialidad, y luego también que esto permee, porque nuestros compañeros técnicos están grabando, tenemos streaming en directo, y también vamos a tener pues las grabaciones disponibles después del evento para todos vosotros. Aprovecho para decir simplemente, hay una lista en la entrada. En la lista estáis todos los asistentes. Si alguien ha venido que no se haya apuntado, se puede apuntar y pone su correo electrónico, y entonces le enviaremos la información, los vídeos y todos los documentos que vamos a generar también con la inteligencia artificial, que va a ser hoy el primer evento académico donde aplicamos la figura del editor de inteligencia artificial. Al final del evento vais a disponer, esperamos, de resultados del evento que nos va a generar la inteligencia artificial con los contenidos de la ponencia. Esto es innovación, y esto es la universidad, y nos tenemos que, que subir a los tiempos. Isidor, cuando quieras, gracias. Muchas gracias, Esteban. Además es que impresiona un poco cuando Esteban intervenir en este foro, porque el foro real es siendo virtual, es mucho más amplio que el que estamos hoy. Y yo quiero empezar con una breve referencia, y es a la significación de estar hoy en esta universidad por el papel de liderazgo que ha jugado y que está jugando en relación con el genocidio que se está cometiendo en el Estado de Israel en Palestina. Este papel de liderazgo, que en ningún momento supone obligarse y condenar el terrorismo de Hamas, pero que esto no puede justificar en absoluto el genocidio que se está cometiendo en este momento. Y esto tiene relación con el foro también. Tiene relación con el foro porque nos decía Esteban la sostenibilidad como referencia. La sostenibilidad supone la voluntad de la globalización de los derechos. Si globalizamos derechos no habrá sostenibilidad, y cuando hablamos de Palestina ahora hablamos también de derechos humanos fundamentales, como es el derecho al aire. Y aterrizando en el foro, yo quisiera hacer una brevísima reflexión del papel que puede jugar, que está empezando a jugar la universidad. El foro, estamos, somos sindicatos, y intervengo en nombre del movimiento sindical. Está el sector empresarial, que son grandes empresas, pequeñas empresas, pero también organizaciones empresariales. Están las ONGs, que aglutinan la voluntad de ciudadanos y ciudadanas en relación con objetivos esencialmente éticos, de defensa
de la humanidad a través de los 1000 problemas que la sostenibilidad comporta. Y además la universidad. Yo creo que es la única organización de España de estas características, y pocas más hay seguramente en el mundo. Esto no quiere decir que seamos los dueños del mundo, pero sí que es un ámbito de reflexión muy interesante. Universidad, ¿para qué? Las empresas y los sindicatos aparentemente tenemos intereses claros, concretos, en relación con la sostenibilidad, en relación con las cadenas de suministro de las multinacionales. Las ONGs tienen una perspectiva solidaria, originaria, inicial, muy bien. Y la universidad, ¿qué puede contribuir? Yo creo que puede contribuir mucho. Puede contribuir mucho a través de la reflexión colectiva sobre las experiencias que se están desarrollando y sobre las perspectivas que pueden desprenderse de estas experiencias. Y quizá hay un aspecto muy concreto que vuelve a colación, que quiero plantear en relación precisamente con esta idea de la solidaridad. Entendemos normalmente la solidaridad como un deber altruista, generoso, de los que tenemos más hacia los que tienen menos en todos los órdenes de la vida. Yo quisiera rebatir un poco este concepto, porque creo que a la solidaridad nos interesa a los que tenemos más, que no es solamente un ejercicio de altruismo, no es solamente un ejercicio de generosidad, no es solamente para ir al cielo los que crean que existe, sino que es esencialmente un interés propio. Es decir, sin defender los derechos de los demás, perderemos los nuestros. Y por eso la globalización de los derechos es un elemento clave. Como aquí aterrizamos en el ámbito de la sostenibilidad, en las estructuras mundiales de las empresas, de la industria de la moda en particular, yo creo que este aspecto la universidad puede ayudarnos a la reflexión, no a partir de intereses particulares, sino a partir de su propio cometido como universidad, en el sentido de reflexionar y de transmitir los resultados de esta reflexión. Yo estoy convencido que la reunión de hoy va a contribuir a estos objetivos y, por tanto, nada más daros las gracias por la participación aquí. Pilar Serrar, nuestra vicerrectora de Sostenibilidad. Gracias, Pilar. Gracias, Esteban. Bueno, es un placer recibirles en la Universidad de Valencia para celebrar la jornada que tenemos hoy entre manos. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a la facultad por cedernos las instalaciones, a su decano, el profesor Calañas, y por supuesto al director del departamento que nos acompaña hoy, Adolf. Gracias por estar aquí dando apoyo, dando soporte a esta jornada. Además, por supuesto, quiero agradecer a Esteban por la iniciativa y también a José Badía, que es jefe de iniciativas en el vicerrectorado. Él se encarga de la gestión sostenible de residuos de toda la universidad, y hay que contar que esta universidad tiene pues nada menos que unos 60.000 miembros, con lo cual tiene un papel muy relevante en esta universidad y muy necesario, y es impulsor de esta iniciativa y de otras muchas que hacemos en el vicerrectorado. Este vicerrectorado tiene las competencias de sostenibilidad, pero también las de cooperación, que hoy no iba a mencionar, pero un poco gracias a las palabras de Isidore Boix, que nos agradecía el liderazgo en la cuestión palestina, pues yo quería recoger ese agradecimiento, porque la verdad es que estamos haciendo esfuerzos importantes por no solamente visibilizar, que también lo hemos hecho con la ayuda de los jefes de iniciativas del vicerrectorado y nuestro técnico que está hoy aquí, David, para visibilizar la cuestión de las palestinas, las agricultoras palestinas, por ejemplo. En el foro de solidaridad que se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales tenemos pendiente también una conferencia de un médico cirujano plástico y de reconstrucción que vendrá en breve también a hacer una charla aquí para contar cuál es el horror que se está viviendo ahora mismo en Palestina. Y también quería visibilizar un poco el esfuerzo que se está haciendo, porque ahora mismo estamos generando toda una convocatoria que es un plan refugio para facilitar que las personas que están en esta situación y puedan huir, puedan venir a estudiar aquí a la universidad. Es un plan refugio nuevo que pasa de los 100.000 euros para poder recoger a todas las personas que, como digo, puedan huir.
Y en la parte de sostenibilidad, bueno, pues el vicerrectorado, como ya les he indicado, trabaja en temas de gestión sostenible de residuos, pero en muchos más ámbitos como la eficiencia energética, la movilidad sostenible en todos los campus y también cuestiones como la compra pública responsable, que tanto tiene que ver con el foro que tenemos hoy, con la jornada que tenemos hoy entre manos, porque participamos, por ejemplo, o incluimos los criterios de sostenibilidad en toda nuestra compra pública, haciendo que las propuestas sean sostenibles y saludables, por ejemplo, en cafeterías, en máquinas de vending, pero también en indumentaria deportiva. Por ejemplo, en la universidad en la que nos dedicamos hay un alto porcentaje de estudiantado deportista de élite, estamos yendo a competiciones y es una forma también de visibilizar que otro tipo de indumentaria es posible, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, como ya apuntabas, María, pues somos una universidad, una institución académica, debe incluir la sostenibilidad en los currícula de las diferentes titulaciones, y así lo estamos haciendo, pero también en la investigación y en la transferencia de conocimiento a la sociedad, y por tanto también incluimos esos criterios de sostenibilidad dentro de nuestros contratos, convenios con empresas, con instituciones, para que podamos abordar la sostenibilidad desde sus tres ejes, no solamente el eje medioambiental, sino también el social y el económico. Pero bueno, hoy estamos aquí para celebrar esta jornada, para celebrar nuestra reciente incorporación al Foro Social de la Industria de la Moda y también para mostrar nuestro compromiso con la transformación hacia prácticas más sostenibles y éticas en esta industria. En nuestra colaboración con el Foro Social de la Industria de la Moda, nosotros nos comprometemos, pretendemos ser un catalizador del cambio, fomentando la sostenibilidad en todos los aspectos de la moda, y pensamos que puede servirnos de una plataforma excepcional para compartir las acciones, las iniciativas que estamos haciendo ya en la universidad y trasladarlas desde ese punto, desde la innovación, a las acciones que desde el foro se vayan a emprender, siempre en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la estrategia de la Unión Europea para una economía circular. Estamos convencidos de que el cambio hacia una moda más responsable es fundamental, es necesario, es posible, especialmente en un contexto tan favorable como es este año, pues que Valencia es la capitalidad verde europea, y pensamos que esto también nos puede ayudar a dar un impulso. Por tanto, no quiero entretenerles más, agradecerles su presencia hoy aquí, viernes por la mañana, como decías, Esteban, y espero que sea un espacio de diálogo y de búsqueda de sinergia que seguro que nos viene bien a todos. Muchas gracias. Si os parece, continuamos, más que nada porque vamos un poquito retrasados. Intentaremos de todas formas ahora recuperar en el transcurso de esta mesa. Entre otras cosas, porque junto con las personas que están aquí, a mi izquierda, Tamara Antón, es la compañera que es técnica en Comisiones Obreras e Industria y que va a efectuar la primera presentación en representación también del sector sindical. Aitor Boiza es el representante del sector empresarial. Él es el responsable de Mercado, Sostenibilidad y RSC en Abecal FICE, y le va a tocar hablar de los trabajos que hemos hecho, ya la comento, desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con la información al consumidor, en sentido amplio, en este bloque de trabajo. Tamara hablará sobre el tema del Pacto Verde Europeo. Y falta, como podéis apreciar, una tercera ponente, que era Raquel López Laviano, de PFC España, que al final, por circunstancias imposibles, nos dijo ayer que ya era no podía acudir. Lo cual quiere decir que ese bloque, que era el de ecodiseño, intentaremos, entre Tamara y yo, hacerlo lo mejor posible. Lo que ya no sé es cómo saldrá. Pero en todo caso, los documentos los vais a tener tanto por lo que comentaba anteriormente Esteban, en cuanto a los resúmenes que se van a efectuar por parte y a través de la inteligencia artificial, como también en la propia página web del Foro Social de la Industria de la Moda. Y ahí están colgados los documentos exactos que hemos consensuado. Bueno, sin más,
solamente algunos temas relacionados con lo que sería la introducción a esta mesa redonda. Algunos datos, supongo que la mayoría de vosotros tenéis conocimientos, quizás incluso muchos más que yo, de algunos temas relacionados con el sector de la moda. Otros de forma tangencial la vais tocando. Supongo que tenéis absolutamente claro que lo que es la estrategia de la Unión Europea, la estrategia para la circularidad y sostenibilidad de los productos textiles, es uno de los elementos básicos sobre los que hemos estado trabajando en este grupo de trabajo. Antes de nada, comentaros que el foro se divide en 2 grupos de trabajo hasta ahora. Uno, que era el de cadenas mundiales de suministro, por lo tanto se trabajaba desde esa perspectiva los diferentes sectores, el empresarial, el sindical, el de las ONGs y la universidad, sobre esos temas. Otro, que es el de consumo, innovación y aspectos sociales y ambientales, también con la misma composición de los cuatro sectores. Los trabajos que hoy vamos a hacer públicos, como decía, corresponden al grupo de trabajo de consumo, innovación, aspectos sociales y ambientales. Y fundamentalmente hemos estado trabajando sobre la base de lo que la estrategia europea para la circularidad y la sostenibilidad de los productos textiles establece, junto con los relacionados con el Pacto Verde Europeo, más todas las disposiciones complementarias que tienen que ver con estos temas en los que hemos estado trabajando y consensuando, que nos da fácil, entre los 3 sectores, empresarios, sindicatos y ONGs, los textos que tenéis colgados textualmente en la página web. Algunos datos que se reflejan en la propia estrategia relacionados con el sector de la moda. La producción mundial de productos textiles casi se duplicó entre los años 2000 y 2015. En 2030 se espera que las prendas de vestir y calzado aumenten un 63%, de los 62 millones de toneladas actuales a 102 millones de toneladas, según la Agencia Europea de Medio Ambiente en el 2019. En la Unión Europea, el consumo de productos textiles, la mayoría de los cuales son importados, representa por término medio el 4º mayor impacto negativo sobre el medio ambiente y el cambio climático, y el 3º más elevado en el uso del agua y suelo desde la perspectiva del ciclo de vida a escala global. Cada año se desechan alrededor de 5,8 millones de toneladas de productos textiles en la Unión Europea, aproximadamente 11 kilos por persona, según datos de la Agencia Europea. La ropa representa la mayor parte del consumo textil de la Unión Europea, 81%. La tendencia de usar prendas de vestir durante cada vez menos tiempo antes de tirarlas es el factor que más contribuye a modelos insostenibles de producción y consumo. Esa tendencia, conocida como moda rápida o fast fashion, incita a los consumidores a adquirir ropas de calidad inferior y a un precio más bajo. En la Unión Europea, el sector textil y de la confección, así como el del calzado, es significativo para la economía y puede desempeñar además un papel importante en la economía circular. Comprende más de 160.000 empresas, fundamentalmente pequeñas y medianas empresas, y emplea a 1,5 millones de personas. Genera un volumen de negocios de 162.000 millones de euros en el 2019, según datos de Eurates. Por lo tanto, podemos decir que la moda emplea a un 3,8% de los trabajadores, ya en el caso concreto de nuestro país, según el estudio de Moda ES de este año, del 2023, que la moda tiene una participación en el PIB de un 2,8% y que los gastos anuales en moda, desde 125 euros en el año 2013, han ascendido a 213 euros en 2022. Termino. En relación con todos estos temas que teníamos pendientes y relacionado con lo que eran las grandes líneas establecidas en el marco de la Unión Europea, hemos estado trabajando, como os decía, en el grupo de trabajo del foro sobre los nuevos requisitos de diseño ecológico y economía circular, transparencia y empoderamiento del consumidor,
el camino hacia la durabilidad y la reciclabilidad, los tejidos de calidad, también un enfoque contra la sobreproducción en la moda sostenible, los desafíos en sustancias químicas y microplásticos, la responsabilidad ampliada y mejores condiciones laborales y la gestión de residuos textiles y el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, SCRAP, en el cual no hemos incidido en este documento, puesto que había pocas novedades, salvo aquellas que se derivaban de la aplicación de la legislación tanto europea como española, en relación al anterior documento del año 2020 que presentamos en el año 2022 y que de aquella denominamos Moda, Sostenibilidad y Cambio Climático. También ese documento, aunque es antiguo, aparece en las páginas del foro. Y el último punto del que íbamos a hablar, y que yo creo que es el momento de reflexión colectiva, es el tema del futuro de la moda sostenible. En definitiva, el enlace con lo que después hemos pensado que podría ser fundamental para esta facultad, para esta universidad, y como una de las grandes aportaciones que pueden realizar dentro de lo que son los temas que en este momento tenemos en mente. Sin más, voy a dar paso a los compañeros compañeras que van a intervenir. En primer lugar, hablará Tamara. Como os decía, Tamara es de Comisiones Técnicas de Comisiones Obreras e Industria, Tamara Antón, y ella es la que va a presentar todos los temas que habíamos estado viendo en relación con el Pacto Verde Europeo. Bueno, buenos días a todos y gracias, María, por la presentación. Como comentaba María, en su grupo de trabajo número 1 del foro, quizás es el más aburrido, lo siento mucho, porque es más en uso de legislación, de dar un marco general de dónde nos estamos moviendo, y estoy segura que muchos de vosotros también conocéis este marco, pero voy a intentar hacerlo lo más liviano posible, ¿no? El Pacto Verde, presentado formalmente en diciembre de 2019, es en esencia una estrategia de crecimiento que lo que pretende es transformar el modelo productivo, ¿no?, europeo, para que sea más respetuoso con el entorno y a la vez que se generan nuevos mercados y se genera empleo. En pocas palabras, es una estrategia de crecimiento, una estrategia para liderar las tecnologías ambientalmente neutras y para liderar esta transición se fijan 3 objetivos. Ser continente neutro de aquí a 2050, la reducción de al menos el 50% de las emisiones en el 2030 y la plantación de 3.000 millones de árboles para 2030. Podríamos resumir las líneas maestras en ambición climática con crecimiento económico, a la vez que ese crecimiento se desliga del consumo de materias primas, de emisiones, etc. Otra línea maestra sería la descarbonización, es decir, energía limpia, segura y asequible. Para este proceso, pues realmente lo que se está haciendo es potenciar las energías renovables, la eliminación del carbón en la generación de la energía, impulso del biogás, del hidrógeno y desarrollar nuevas tecnologías que están todavía en proceso de desarrollo, ¿no?, como la captura o el almacenamiento de CO2. El tercer pilar o línea maestra del Pacto Verde sería la economía circular, que como todos sabéis hay una estrategia de circularidad a nivel europeo. A día de hoy, como veis, no sé si veis bien el gráfico, la circularidad en Europa es muy baja, se está avanzando muy lentamente, pero se está, como sabéis todos también, pues se está legislando, ¿no? Y en este sentido, para que se produzca esa transformación de la economía lineal a la circular, y esto va a venir en su parte acelerado por la escasez de materias primas y con una legislación que va a llevar al incremento de las tasas, como va a pasar, por ejemplo, en el sector textil, cuando se implemente todas las medidas que la Unión Europea propone. Bueno, aquí había recogido unas cuantas líneas maestras no pasa nada, de la estrategia de la que hablaba María, que todos el mundo conocéis.
para conseguir los objetivos del Pacto Verde, se plantean medidas en todos los sectores de la economía. El sector textil, además, está identificado, como decía María, como uno de los más contaminantes y, por lo tanto, hay una estrategia, una hoja de ruta. Y aquí, bueno, es un pequeño resumen que si luego se pasan los documentos podréis ver con mayor detalle y que tampoco voy a entrar en ello porque luego el resto de los subgrupos han ido entrando en temas de circularidad, de materiales, etcétera, y en este subgrupo no era el objetivo. Lo que sí que, bueno, que hay que tener claro que la estrategia lo que se propone es para el 2030 tener productos textiles comercializados en la Unión Europea sean mucho más duraderos, reciclables, fabricados con fibras reciclables también, libres de sustancias peligrosas y producidas con respeto a los derechos sociales, laborales y ambientales. Pero sí, como decía, sin entrar de forma específica en el sector textil, el subgrupo analizó un poco qué medidas se están adoptando desde la Unión Europea para impulsar el uso eficiente de los recursos en todos los sectores económicos. El Pacto Verde, el Plan Industrial del Pacto Verde fue presentado en enero de 2023 durante el Foro Económico de Davos, además, y tiene como objetivo realmente crear un entorno más propicio para incrementar la capacidad de fabricación de la Unión Europea en relación con las tecnologías y productos con cero emisiones, que es necesario para cumplir todos los objetivos que se han fijado. El plan industrial realmente se basa en cuatro pilares básicos, un marco regulador previsible y simplificado. Para ello, la Comisión lo que va a poner en marcha es una ley sobre industria con cero emisiones netas, donde se prevé que se fijen los objetivos en capacidad de tecnologías neutras en carbono y además garantizar la simplificación y la aceleración de las concesiones de permisos, promover proyectos estratégicos y tecnologías neutras. Paralelamente, lo que se está trabajando es en una ley de materias primas fundamentales que se supone que va a garantizar el acceso y el abastecimiento de materiales críticos que son necesarios y que se está viendo que son escasos para llevar a cabo tanto la transición energética como la transición ecológica, que se fundamenta en esa transición energética. Aparte, por supuesto, en la reforma del diseño del mercado eléctrico va a completar este marco previsible, ¿no?, supuestamente con unos precios bajos para que las empresas puedan tener esa capacidad de prever también esa sostenibilidad económica que se comentaba antes. El segundo de los pilares sería acelerar la inversión y la financiación a todo ese caudal de dinero público que hay en la Unión Europea. Sin embargo, se habló de un fondo para la soberanía europea. Finalmente, este fondo parece que se ha quedado en nada, pero sí que se han ampliado la financiación en las líneas de financiación que ya existían antes y que, por lo tanto, las empresas van a poder solicitar por los requisitos que se requieran, ¿no? También se ha creado una plataforma de tecnologías estratégicas, que supuestamente esta plataforma de tecnologías estratégicas lo que hace es dar como un sello para que posteriormente las empresas tengan mayor facilidad para acceder a la financiación. El tercer pilar sería el desarrollo y mejora de las capacitaciones. Este es un punto que a mí me parece muy importante y que además, precisamente por donde estamos, ¿no?, pues también todavía más importante que el tema de las universidades, ¿no? Se prevé que la transición puede afectar el 30 o el 40% de los empleos. Y hasta ahora no sé cuántos esfuerzos se están haciendo en esa nueva capacitación. Desde la Unión Europea sí que se propone la creación de
la creación de academias para este reciclaje de las personas trabajadoras y para formación de gente que entre en el mercado laboral. El cuarto y último pilar sería un comercio abierto para las cadenas de suministro resilientes, el fomento de acuerdos internacionales que ya existen y fortalecer la red de acuerdos para facilitar que no pase como pasó en la pandemia y que se corten las cadenas de suministro. Se habla también de la creación de un club de materias primas fundamentales para ulteriormente reforzar esta seguridad del suministro. En el foro también quisimos recoger los impulsos sectoriales en este sentido, el PERTE de economía circular, ya que el PERTE de economía de textil finalmente no salió. Finalmente el PERTE de economía circular sí que reconoce el sector textil como un sector prioritario y le asigna una línea de financiación. La línea 1 va solo dirigida al sector textil y si no tengo mal los datos, hace poco se publicó la cifra que iba a tener esta línea de financiación, que creo que estaba en torno a los 97 millones de euros. Este PERTE lo que propone es ayudar a financiar la producción e incorporación de materias primas con bajo impacto, recicladas y en origen renovable, ayudas para iniciativas colaborativas en I+D+I, ayudas para infraestructuras y tecnología para cualquiera de los eslabones de la cadena de suministro, o de valor, perdón, y ayudas para la implantación y mejora de la trazabilidad. Es decir, todo aquello que facilite al final que esté en cambio de la economía lineal a la economía circular. En el foro se recogió también la iniciativa desde el ámbito empresarial de la creación del Observatorio Textil y Moda como lugar de encuentro y espacio de cooperación empresarial y impulso de esta cooperación para impulsar también la cooperación público y privada. No sé si a posteriori alguien hablará de esto, pero bueno, es una iniciativa que además tiene página web y que está muy bien. Entre las recomendaciones del foro que salieron en este subgrupo estarían la de identificar qué ámbitos nacionales y europeos existen y que pueden ser de interés para el Foro Social de la Moda o para el sector en su conjunto, ¿no? Y hacer un mapeo de qué sectores, de quién está en qué foro y cómo se pueden generar sinergias tanto a nivel de conocimiento como a nivel de defensa de intereses que pueden ser en ocasiones compartidos. También otra de las, cada uno de los subgrupos teníamos la tarea de encontrar un aprendizaje o una recomendación que pudiera ser luego trasladable fácilmente a otras empresas o sectores. En este caso, como el argumento era bastante denso, ¿no? Pues finalmente elegimos la figura del delegado de Medio Ambiente, que está en el convenio del curtido, pero que no solo está en este sector, sino que está lo recoge también el convenio de la industria química, el convenio de cárnicas y bueno, ya hay más experiencias además también en el sector textil. Creemos que el delegado de Medio Ambiente es una figura fundamental, primero porque bueno, empodera a la parte trabajadora, ¿no? a intervenir en el medio ambiente. A mí me ha gustado, Esteban iniciaba la jornada diciendo que el medio ambiente es una responsabilidad de todos y los trabajadores, ahora hablo desde la parte sindical, también queremos participar en estos temas y esta figura que dotaría a los trabajadores y trabajadoras de derechos y funciones concretas puede facilitar, puede dar un impulso a la circularidad, que al final es un poco lo que nos están exigiendo desde todos los sitios. Desgraciadamente, esta figura llevamos mucho tiempo impulsándola, pero va muy lento y por lo tanto nos parecía que era un buen foro para
para decir que puede ser útil y hay que impulsarla porque todos tenemos que estar ahí y empujar como podamos para alcanzar precisamente la sostenibilidad ambiental, social y económica en las empresas. Bueno, como veis, esta primera parte que ha expuesto Tamara es un poco la parte global de los grandes retos en los que estamos inmersos en el marco de la Unión Europea. Posteriormente vamos a hablar. Bueno, antes de nada, comentar que igual que os decía que en el año 2022 hayamos presentado el estudio anterior, que era sobre sostenibilidad, moda, sostenibilidad y cambio climático, en lo hemos denominado lo que hemos aprendido. Un poco era al hilo de todas las novedades legislativas, regulatorias, que se establecían y que venían tanto por parte de la Unión Europea como las que emanaran de nuestro gobierno, pero por otro lado también porque intentábamos, como decía ahora Tamara, hacer algo práctico, a sugerencia también en su momento de Esteban, de aquello que ya hemos hecho, cómo puede ser replicado en otros sectores, en otras empresas, de tal forma que nadie piense que está descubriendo la pólvora ni que está participando en la elaboración de la misma, y es desagradable este comentario teniendo en cuenta la situación que se produce en este momento a nivel mundial, pero que en definitiva todo lo que ya esté hecho es susceptible de que se pueda mejorar y que se pueda aplicar, si es conveniente y es de aplicación, en el caso concreto de cada empresa. Dicho todo eso, entramos en lo que era lo que llamábamos subgrupo 2, que era el bloque en el que hablábamos de los aspectos que tenían relación con la información al consumidor. Aitor Boiza, que como decía antes es el responsable de sostenibilidad, mercados y RSC de Adecalfice, es el que va a exponer los trabajos conjuntos que hemos realizado y que de verdad suponen esfuerzos. Ponernos de acuerdo, empresas, organizaciones empresariales, sindicatos y ONGs, y a veces también las universidades. Bueno, no hay nada imposible, pero digamos que caminamos hacia la facilidad con tranquilidad, porque realmente es complicado. Imposible no, pero complicado sí. Aitor. Bueno, ¿se me oye bien? Sí. Vale. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, lo que toca es agradecer la invitación para que esté yo hoy aquí como parte o como partícipe del foro, y también por representar pues a la Federación de la Industria del Calzado Español y lo que me toca mucho más de cerca, que es ABECALS, que es la Asociación Valenciana de Empresarios de Calzado. Como ha dicho María, toca hablar de la información al consumidor como valor añadido, el trabajo del subgrupo 2, titulado Lo que hemos aprendido. Y bueno, os presento un poco el índice. No estaría fácil hablar hoy aquí, no es como otras veces, porque debo de transmitir lo que se ha consensuado entre todos, y esto no empaque, porque siempre está la posibilidad de darle un toque personal, pero bueno, y me vais a permitir que algunas de las cosas las tenga que leer para que llegue de la manera más neutra posible en lo que se ha trabajado. Bueno, en primer lugar, debemos de hablar del contexto. Se hablaba del contexto, se debe contextualizar esto, y por un lado debe tenerse claro que lo que plasma el documento, y es que el proceso de mejora continua en materia de sostenibilidad es una transición en la que todos estamos involucrados, tanto empresas como ciudadanos. Los retos y responsabilidades son diferentes, pero la necesidad de avanzar hacia la sostenibilidad es algo compartido. Por otro lado, y como todos sabemos y ya se ha nombrado, está el papel fundamental que juega Europa en esta cuestión. La Comisión Europea define o marca el camino a seguir en el sector, elaborando estrategias y directivas que dibujan un escenario que para unos es demasiado ambicioso y que para otros puede ser insuficiente. Y lo que está claro es que establece un marco regulatorio con unas reglas de juego que son comunes para todos.
Y abordando la información sobre sostenibilidad para el consumidor en el sector textil, se establecen unos hitos clave se establecieron unos hitos clave que son los que podéis ver en pantalla y que voy a desgranar brevemente. En primer lugar, es la nueva Agenda del Consumidor Europea del 2020. Por otro lado, está la EU Green Deal, que es la iniciativa que busca que los productos sostenibles sean la norma mediante una regulación del diseño ecológico y requisitos de información para los consumidores. En 2022 también tenemos la estrategia de la Unión Europea para los productos textiles sostenibles, con acciones que ya casi que todos conocemos o podemos conocer, como introducir requisitos de ecodiseño, prohibir la destrucción de los textiles no vendidos o devueltos, introducir requisitos de información sostenible y algo que se denomina ya el pasaporte digital de productos textiles. La nueva legislación del residuo textil permite cubrir todo el ciclo de vida del producto. En 2022 también tenemos la propuesta de Directiva de Empoderamiento de los Consumidores para la Transición Ecológica, que se centra en información fiable sobre los atributos de sostenibilidad de los productos antes de compra o de la compra. En 2023, la propuesta de Directiva de Alegaciones Verdes, que propone prohibir las alegaciones no fundamentadas y que plantea que las afirmaciones estén respaldadas por unas evidencias científicas y que se especifiquen además si afectan al producto completo o solo a una parte. Y en 2023 y en último lugar, por último, la actualización de la Directiva Marco de Residuos, que entre otros asuntos plantea una propuesta para armonizar la responsabilidad ampliada del productor, o lo que podemos conocer por RAP, en todos los países de la Unión Europea. En definitiva, lo que se ha trabajado y lo que ponen en común estas propuestas o estas iniciativas es focalizar en su mayoría la información sobre la durabilidad y reparabilidad de los productos. Un impulso a buenas prácticas de comunicación en sostenibilidad mediante una inclusión de información fiable, transparente, sobre el producto, sobre aspectos de durabilidad, las etiquetas ecológicas confiables y entre otros parámetros. Esto lo vamos a englobar en el pasaporte producto, donde el consumidor podrá encontrar o encontrará información fiable y confiable del producto que adquiere y lo podrá ver, lo podrá consultar inclusive antes de haberlo adquirido. La estrategia de la Comisión Europea incide en que una información fiable es fundamental para permitir que los consumidores tomen decisiones con la mayor información posible. Y aquí hacemos mención a lo determinado se hizo mención en el trabajo, a lo determinado por OCU, sobre las barreras de los consumidores a la hora de hacer o llevar a cabo un consumo sostenible. En primer lugar, esto no lo veis porque no lo he puesto en la diapositiva, pero os lo digo yo. En primer lugar, situaban la falta de información fiable. En segundo lugar, se situaban los precios. En tercer lugar, la falta de alternativas accesibles. Y en último lugar, o en cuarto lugar, las dificultades para distinguir qué empresas son más sostenibles. Papel fundamental de la comunicación. También, y eso sí que lo podéis ver, es destacada la publicación, o se destacó la publicación de las Naciones Unidas de un manual de comunicación sobre moda sostenible que resalta la importancia de enfocar los esfuerzos hacia soluciones sostenibles y circulares. Hablamos también de la nueva agenda del consumidor, donde en primer lugar se situaba la transición ecológica, el empoderamiento de los consumidores para que desempeñen un papel activo, la transformación digital,
como no puede ser de otra manera, garantía de que los consumidores estén protegidos en línea y fuera de línea, el cumplimiento y vías de recurso, aquellas garantías de que todos los consumidores se beneficien plenamente de sus derechos. En cuarto lugar, la vulnerabilidad de los consumidores, el refuerzo de la concienciación de los consumidores abordando las necesidades de los diferentes grupos. Y en quinto lugar, la protección al consumidor en todo el mundo. Un fomento de la protección de alto nivel de los consumidores en el extranjero. Respecto a los aprendizajes, los miembros del foro quieren o queremos transmitir o compartir o trasladar algunos de los aprendizajes en aspectos de información al consumidor sobre sostenibilidad en el sector textil, con intención de proporcionar una herramienta útil para las empresas. Las innovaciones tecnológicas son un pilar fundamental para avanzar en sostenibilidad, en la sostenibilidad de la industria. Y la innovación, decidimos que, o se consensuó que se basa en un ensayo y error. Por ello es muy importante potenciar las prácticas que se orienten a la medición de las acciones que se llevan a cabo. Y podemos destacar pues, los tres aprendizajes. El primero es fomentar las áreas de sostenibilidad e incidir en la medición del impacto. Necesidad de medir el tiempo y los recursos que se dedican al apartado de sostenibilidad. En segundo lugar, poner el foco en las áreas donde se produce un mayor impacto. Debemos de saber y conocer, aunque algunas personas ya lo conocerán, que una de las etapas con un mayor impacto es la del uso de la prenda. Un correcto tratamiento de esa prenda que hemos adquirido lo que nos da es un alargamiento de su vida, reduciendo por tanto el impacto. Una pequeña acción puede ser un factor o puede convertirse en un factor multiplicador y ello incumbe a las empresas, que serán las que deben contribuir a proporcionar información al consumidor para el mantenimiento de las prendas adquiridas. Y en tercer lugar, fomentar una mejor comunicación de cara a compartir los aprendizajes que se están realizando en sostenibilidad para contribuir al cambio. Visibilizar aquellas buenas acciones que se llevan a cabo hace que puedan ser escalables a todo el sector. Para ello, compartir la información es fundamental. Y luego, y en último lugar, pues se recogieron recomendaciones o se consensuaron unas recomendaciones que son las que podéis leer, las vamos a repasar brevemente. En primer lugar, no puede ser de otra manera, hoy es la IA, que está revolucionando y revoluciona nuestra industria. Y todas en general, y la nuestra no deja de afectar. Desde su aplicación en el diseño a transformar las formas en que se produce, se comercializa y se consume. Y ahí me voy a permitir la licencia, que sí que voy a dar una pincelada de mi industria, que es la del calzado en particular, y es que doy fe de que en la industria del calzado se está aplicando en multitud de procesos y que, a pesar de ser una industria manufacturera, pues tiene cabida, no sustituye a las personas, sino que ayuda tanto a los trabajadores como a las empresas. El establecimiento de prioridades en materia de sostenibilidad de cara a la generación de un mayor impacto, utilización y mantenimiento de la prenda para reducir los impactos medioambientales, como se ha visto a lo largo del trabajo, involucra esto a los consumidores mediante una información ofrecida por las empresas para que se convierta en una concienciación. Innovar y buscar colaboraciones transversales entre industrias para conseguir soluciones innovadoras. Informar sobre sostenibilidad dirigiéndola al consumidor con mensajes cortos,
rigurosos y con impacto, fomento de las buenas prácticas entre los profesionales en materia de sostenibilidad para promover soluciones circulares, colaboraciones entre los grupos de interés que generen alianzas para aumentar el impacto, obteniendo un mayor conocimiento y un enfoque en la materia, promoción de pactos o iniciativas que promuevan la sostenibilidad y el intercambio de conocimientos y buenas prácticas. Buen ejemplo es hoy entre universidades, organizaciones de consumidores, organizaciones ecosociales, empresa, con el objetivo de mejorar el impacto ambiental, social y adaptarse a un mercado en continuo cambio. Ofrecer canales de escucha al consumidor para entender sus necesidades y sus expectativas en relación con la sostenibilidad. La participación de los consumidores en foros, actividades culturales, documentales, talleres y campañas de comunicación enfocadas en sostenibilidad que resueltan buenas prácticas a resaltar en el sector. Y por último, la integración de la sostenibilidad de manera transversal dentro de los equipos de las organizaciones. Y para ello se destacó que la formación en materia de sostenibilidad de los equipos es algo fundamental. Y brevemente, ajustado en tiempo, muchas gracias. Bueno, pues sin más, pasamos al tercer subgrupo en el que se ha estado trabajando, que era el de ecodiseño y que, como os comentaba la compañera que iba a hacer la exposición, por dificultades de ultimísima hora, no ha podido venir. En función de eso, Tamara y yo, a la limón, intentaremos hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Teníamos unas diapositivas que había preparado Tamara, pero como vamos un poco justas de tiempo, si nos vamos a ajustar las dos para ir viendo cómo vamos avanzando y de esa forma que sea lo más ágil posible y además poder seguir estando en hora, porque hasta ahora lo vamos cumpliendo y recuperando lo que habíamos iniciado un poquito más tarde. Empezamos. El tema inicial es el de ecodiseño. Sobre el tema de ecodiseño es más fácil ponerse de acuerdo, entre otras cosas porque hay, entre ellos el último reglamento del que luego hablaremos de la Unión Europea, pero digamos que hay más posibilidades de ponernos de acuerdo porque todavía no se ha empezado. Y sí es la idea que todo el mundo tiene para hacer, las empresas, los sindicatos, las asociaciones de las ONGs, es decir, todo el mundo trabajamos en esa idea. Otra cosa es luego cómo se concreta. Y yo creo que ahí, algunas de las mesas que tenemos después nos van a poder también aclarar muchas cosas. Sin más, empiezo. Habíamos definido, tal y como establece la propia Unión Europea, que el ecodiseño es una práctica que busca reducir, lógicamente, el impacto ambiental de los productos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde el diseño hasta la eliminación. Que hay que diferenciar, y esto sí es importante, que hay que diferenciar entre lo que se denomina, digo como concepto, entre diseño sostenible y ecodiseño. A ver, ¿por qué? Porque un diseño sostenible tiene en cuenta los aspectos sociales, económicos y ambientales, mientras que el ecodiseño solo tiene en cuenta los aspectos ambientales. Es decir, que son dos temas que teóricamente parece que estamos hablando de lo mismo, pues no estamos hablando de lo mismo, aunque efectivamente siempre hay una variable que forma parte de las dos, que es el tema medioambiental, pero en unos entran los aspectos económicos y sociales y en el otro y ambientales y en el otro solo los ambientales. Por supuesto, el ecodiseño, como su propio nombre indica, es el desarrollo de un bien o un servicio desde la fase de concepción y desarrollo con el objetivo de reducir la huella ecológica en las diferentes fases en las que se va pasando ese producto hasta que llega al consumidor y su posterior eliminación, por lo tanto, hasta el final de su vida útil, en el que hay que contemplar también todos los aspectos relacionados con el reciclaje. Hasta el 80% del impacto ambiental que tendrá un producto se determina en la fase de diseño, según los datos que establece la Unión Europea. Es un porcentaje muy amplio.
Bueno, por lo tanto, podemos decir que el ecodiseño es un conjunto de estrategias cuyo principal objetivo es ayudar a prevenir, reducir o minimizar el impacto ambiental de un producto. Y estas estrategias se centran en diferentes niveles dentro del ciclo de desarrollo útil del producto. Por ejemplo, la conceptualización, inicialmente la fabricación, el uso y el final de la vida útil. Nosotros, dentro de lo que es la fase y en línea con la documentación a nivel europea, habíamos resumido que las técnicas de ecodiseño eran planificar, utilizar materiales de impacto reducido, optimizar la cadena de producción, optimizar la distribución, reducir el impacto en el uso, optimizar, hay optimizaciones, optimizar la vida de la prenda y, sobre todo y fundamentalmente, optimizar el fin de la vida de la prenda. Por lo tanto, es necesario planificar cómo, una vez que finaliza la vida útil de un material, se puede reutilizar o reciclar para crear otro producto sin desperdiciar los recursos. Ahí yo tengo ahí una clase práctica personal que Pedro, el compañero de Asirtes, que está al final de la sala y que forma parte del foro, nos ha ido explicando, para los que éramos neófitos en esta materia del tema del reciclaje, que parece fácil y es muy complicado, como además sabéis, sobre todo los que tenéis que ver con los aspectos relacionados de los diferentes, pues Sinescope, ITS, etcétera, etcétera, cómo este tema es absolutamente importante, porque tenemos, como decía, planificar que una vez que finalice la vida útil de un producto, ver cómo se puede reutilizar o reciclar para crear otro producto sin desperdiciar recursos, pero también pensando en la facilidad de desmontaje y separación de materiales para facilitar una correcta gestión final y, sobre todo, fomentar su reciclabilidad. Uno de los temas fundamentales que se establecen, y además está muy en boga ahora actualmente porque hay bastantes iniciativas que se producen en relación a ese tema, es el tema de la reducción de los microplásticos. Porque una parte de la problemática que tienen muchos productos en este momento es el tema de los microplásticos. Como supongo que de todo esto hay técnicos en la sala que saben muchísimo más que yo, estoy absolutamente convencida, y nos pueden ilustrar de una forma más gráfica, yo simplemente comento algunos temas que consideramos que es importante. El problema de los microplásticos no es solamente en el momento de la concepción y del producto inicial, sino que además es a través de toda la vida útil del producto, con lo cual se van produciendo siempre se van produciendo productos, partículas que están contaminando de forma activa el medio ambiente. Otro de los temas importantes que se establece también en el marco de todo lo que tiene relación con el ecodiseño serían lo que se deriva de la estrategia de la Unión Europea sobre los productos textiles sostenibles y circulares, que en definitiva es como una especie de mantra o una especie de paraguas en el que luego salen las diferentes varillas sobre las que hay que ir introduciendo todos los aspectos que vayan a tener en cuenta todo el ciclo de vida del producto y la fase final de información al consumidor y posteriormente del reciclaje. Importante lo que ha comentado también anteriormente Aitor, que es lo que tiene que ver con y establecido en el reglamento aprobado de la Unión Europea, en el que se habla de que el reciclaje del excedente de los productos se considerará una práctica de destrucción y que por lo tanto no está permitida por la Unión Europea. De tal forma que las empresas van a tener que adoptar más y mejores prácticas de ecodiseño en el proceso de fabricación de los productos. Tengo incluso la parte, pero como supongo que de este tema también hablaréis los de los institutos tecnológicos, entonces no entro en aspectos concretos del reglamento en cuanto a la destrucción de los productos de consumo no vendidos, los actos de conformidad, cómo se van a realizar, cuando se destruyan los productos no vendidos en virtud de las excepciones, qué es lo que hay que desarrollar, y una cosa importante. Sin embargo, este tema de la destrucción de productos no se aplicará a las pymes. Bueno, esto es un tema que habrá que ver también en el propio desarrollo y cómo se va
elaborando este tema teniendo en cuenta de que si bien es cierto que en el sector textil tenemos grandes monstruos, entre ellos monstruos de fabricación, entre ellos los que están en el foro, Inditex, Mango, Corte Inglés, Grupo Tendan, pero también hay muchas micropymes, pymes y micropymes, sobre todo aquellas que tienen más relación con la moda sostenible, que también están afectados al igual que todos los demás. Sin embargo, en el tema de la destrucción de prendas no les afecta estos aspectos contemplados en el reglamento europeo. Otro de los temas importantes, como decía anteriormente, es el tema de los nuevos materiales. Otra de las cuestiones de elemento de reflexión en el que hemos reflexionado de forma conjunta entre las empresas, los sindicatos y las organizaciones, las ONGs y la universidad. Bien, esto es un tema complicado porque del tema de los nuevos materiales, como decía, no solamente es que que puedan ser factibles, sino que también tenemos que ser capaces de ver cómo las fibras diferentes también tienen diferentes capacidades para el reciclaje. Es decir, que como estamos viendo de todo un ciclo de vida de un producto desde el ecodiseño hasta el final, hay que tenerlos en cuenta. Bueno, hay algunos que son como, por ejemplo, materiales biodegradables, pues por ejemplo aquellos materiales de origen, pues no sé, natural, biológico, por ejemplo las fibras celulósicas, que son las que están derivadas de la corteza vegetal de las plantas, el cáñamo, el algodón, el lino, la lana, entre otros. Y también otro de los temas importantes es que la utilización de los materiales biodegradables tiene que ver con la plantación, la obtención y la transformación controlada de este tipo de fibras, porque nos asegura que los recursos empleados se están regenerando de forma sostenible y que por eso además es importante seleccionar estas fibras naturales y además sobre todo las que cuentan con certificación. Ahí entramos un poco en lo que comentaba anteriormente Aitor con el tema de la información que se facilita al consumidor. Entonces, a pesar de que con posterioridad, este 15 de marzo del 2024, se ha presentado una guía de prácticas sostenibles por parte del Ministerio de Bienestar Social, Consumo y Agenda 2030, que recoge lo que se había estado trabajando en el anterior Ministerio de Consumo en la anterior etapa legislativa. Pero aparte de todo eso y de lo que se establece ahí, de cómo fomentar para evitar el greenwashing, entre otras cosas, que es uno de los temas fundamentales del empoderamiento del consumidor en la nueva etapa, tal y como se comentaba anteriormente y que hemos estado viendo en el grupo de trabajo y que hoy está en el día a día de los medios de comunicación, decía que es importante seleccionar también las fibras naturales que cuenten con certificaciones. Es decir, sobre todo desde la parte social, pero también desde la parte empresarial y sindical, lo que hemos estado viendo es que las certificaciones agregan el valor añadido de saber que efectivamente se cumplen y se respetan condiciones que están establecidas en las propias certificaciones, pero además y al mismo tiempo también la posibilidad de que haya prácticas de medidas de la competencia, es decir, que todos trabajen con los mismos sistemas, porque si no cada uno se certifica en aquello que le puede interesar, que puede estar bien y que le va bien a lo que es su producto final, pero que evidentemente puede suponer una práctica no competitiva para otras. En definitiva, de lo que se trata es de que haya certificaciones. Bueno, hablando en este tema de los materiales biodegradables, evidentemente las certificaciones forestales, tanto la de PEFC como la de FSC, en cuanto a las fibras celulósicas, son las más importantes. Otro de los temas también sobre los que hemos estado reflexionando es el tema de los materiales reciclados, que son aquellos que proceden de otros productos, lógicamente, que han sido utilizados y que pueden volver a transformarse en otro nuevo. Perdón. Y por último, penúltimo, los materiales de desechos de procesos productivos, también los materiales in vitro. Estos son una cosa muy rara. Los hemos estado viendo porque esto supongo que va más desde el punto de vista de la innovación y cómo realmente nada es lo que es ni lo que parece, sino lo que puede llegar a ser, pero que es, a los neófitos y desde el punto de vista de consumidores individuales de a pie, que los textiles elaborados in vitro
son aquellos que se han realizado, decíamos, ad hoc en el laboratorio a través de diferentes tecnologías que involucran a microorganismos como bacterias, levaduras o arañas. Parece así. Y esto, bueno, pues realmente los tejidos que se fabrican realmente son exactamente igual de buenos, mejores que los anteriores, pero que realmente es una cosa que así visto o dicho en foros en los que no sean de expertos, como es este caso, pues realmente produce así como una cierta sensación de rechazo. Hay que explicarlo muy bien para saber que realmente esto es uno de los temas fundamentales que además entra dentro de las perspectivas de la Unión Europea y, por lo tanto, como uno de los temas fundamentales para conseguir un medio ambiente más sano. Bueno, y ya terminando, otro de los temas sobre los que hemos estado trabajando durante este periodo era los aspectos relacionados con los nuevos materiales y la prevención de riesgos emergentes ambientales, laborales y para los consumidores. En el sector de la moda, los cambios en los procesos productivos y el uso de los nuevos materiales, como en otros muchos sectores, por cierto, pero va a llevar cambios, como también se ha comentado anteriormente, cambios que además van a tener una incidencia importante en la salud y seguridad de los trabajadores y que, por lo tanto, deben de ser identificados para una correcta evaluación de los riesgos que se puedan derivar de los mismos, que es el caso, por ejemplo, de los nanomateriales. ¿Vale? Por lo tanto, como se decía también anteriormente, en lo que eran las recomendaciones iniciales del Pacto Verde, cuando comentaba Tamara, las recomendaciones en las que habíamos llegado, también es importante hacer un mapeo de los nuevos materiales que se están introduciendo en este momento en el mercado por los nuevos procesos industriales que se están generando o la modificación de la organización del trabajo como posibles fuentes de nuevos riesgos emergentes. Y esto es absolutamente importante. Desde el punto de vista de los aprendizajes, lo que vimos en este grupo de trabajo por parte de los tres sectores, de los cuatro, perdón, era la certificación de la cadena de valor textil en el uso de los materiales biodegradables celulósicos, por ejemplo, la cadena de producción textil trazada en Textil Santanderina. Bueno, habíamos seleccionado algunos que pensábamos que podrían ser interesantes, y la venta en pequeñas cantidades de tejidos elaborados con nuevos materiales. Bueno, también ahí hacíamos referencia a una plataforma que ha puesto en marcha Textil Santanderina, que es bastante interesante y que pensábamos que era importante que se conociera de forma pública. Y terminando, todo esto, y por supuesto muchísimo mejor explicado si hubiera estado Raquel, es lo que da origen a una serie de recomendaciones que nos va a comentar Tamara. Hombre, claro, para hablar algo, ya que lo hemos echado a ver. Pues bueno, entre las recomendaciones lo que realmente se recogía eran 5 recomendaciones. Era implantar formación sobre ecodiseño y elección óptima de materiales, enfocado sobre todo a grandes y a las pequeñas tanto a grandes como a pequeñas producciones, desde el primer planteamiento del diseño hasta la venta final del producto, del mismo producto. Recomendaciones también en temas de trazabilidad de los materiales a lo largo de toda la cadena de suministro textil para asegurar en la clasificación para el reciclaje, un poco lo que decía María, ¿no? Que importa no solo qué material utilizamos, sino cómo se ha cultivado, qué productos han utilizado, etcétera. La trazabilidad empieza desde el propio cultivo para luego también que se pueda reciclar mejor. La tercera recomendación era ayudas a pymes y a micropymes para la implantación para tratar temas de sostenibilidad y ejecución de las exigencias derivadas de la normativa europea. Evidentemente, las grandes empresas tienen mucho más recursos para implantar toda la legislación y todos los nuevos objetivos que se están llevando, y las pymes y micropymes a veces falta no solo recurso económico, sino también recurso de gente que pueda lo mismo solicitar una ayuda, por ejemplo. La cuarta recomendación era realizar un estudio para la medición de los impactos ambientales y de consumo, tanto, me imagino que a nivel energético, de agua, la evaluación del impacto ambiental de
tanto del producto como de los procesos, para cada uno de los materiales, para que también pues, el sector pueda tener claro, utilizando que un determinado un material o materia prima tiene unos determinados impactos ambientales y consumos. El quinto y última recomendación era la financiación de centros de investigación textil para la optimización de procesos, y con esto se terminaban las recomendaciones. Pero y se acaba en... Pues esta es las recomendaciones que hemos efectuado desde el último subgrupo de trabajo dentro del grupo de trabajo que hemos realizado. Y entonces, para que dé tiempo, que nos hemos intentado al menos darnos prisa para que dé lugar a 5 minutos, no vamos a tener más tiempo porque si no ya empezamos retrasados la pausa café, pero si os parece, si alguno queréis comentar en relación a todo lo que se ha expuesto en este primer bloque, pues entonces tenemos un momentín, ¿vale? Buenas, me llamo Alba La Torre, tengo una cooperativa de confección donde enfocamos cosas hacia la reutilización de los materiales ya existentes. Por ejemplo, trabajamos mucho con empresas que tienen un excedente de producción que necesitan convertir en otra cosa para no destruirlo, como comentabais. Me llama poderosamente la atención que no se hable de la reducción en ningún momento. Que cuando digas de crecimiento en un entorno empresarial parece que estés nombrando que viene el coco. Y me parece un escándalo que nadie en Europa se le haya ocurrido que esa es la estrategia más relevante y que más impacto va a tener. Isidor quería comentar. Una sugerencia para el trabajo futuro del foro, y como no tendré muchas ocasiones, aprovecho esto. A raíz de la intervención de Aitor, ha puesto el acento en la explicación al consumidor y ha hecho una alusión a los grupos de interés. Y Tamara nos ha hablado del delegado sindical, y quiero subrayar del delegado sindical de medio ambiente. Entiendo que un problema de futuro, pero futuro inmediato y de presente seguramente ya, es la concienciación de los trabajadores de la cadena de suministro de estos problemas. Y esto no es nada fácil. No es nada fácil porque si ya hemos vivido en España problemas de relación entre el concepto social y el concepto ambiental, desde que había unas primeras versiones que era cerrar fábricas y plantar pinos. Evidentemente esta no es la solución. Pero es que en este momento en las cadenas de suministro para trabajadores de Bangladesh o de Vietnam o de Camboya, el tema aparentemente prioritario y casi único es el salario y sus condiciones de alimentación, yo diría. Pero en realidad fenómenos como Rana Plaza y otros apuntan a que las condiciones de vida y de trabajo empiezan a estar muy relacionadas. Entonces ahí yo creo que hay una tarea muy importante que va ligada al concepto sindical de la defensa de la seguridad y salud, o de la salud y seguridad, y al mismo tiempo del entorno de las empresas, porque al final resulta que cada vez más los trabajadores de las grandes fábricas viven en el entorno porque es la zona más deprimida o la zona más contaminada y por tanto son los que al final sufren no solamente en la fábrica sino en su entorno estos problemas. Entonces este elemento de explicación, concienciación y trabajo no es fácil desde el punto de vista sindical. La experiencia de los delegados sindicales de medio ambiente es muy particular y ahí es Tamara y el grupo de compañeros de comisiones que han trabajado en ese tema. Se empezó en la industria química con el delegado de medio ambiente, pero su aplicación, incluso más allá de la inclusión en convenios, su aplicación no está siendo fácil. Y luego otra cuestión que habéis apuntado, el tema de la certificación de producto. Yo quisiera subrayar la primera, en mi opinión, experiencia de que el problema de las cadenas de suministro, el trabajo sindical, que hasta ahora se ha hecho esencialmente desde las fábricas, y hay ya una primera experiencia de ir a la materia prima, que es el trabajo en la aplicación del acuerdo marco de Inditex hacia el algodón de Uzbekistán, donde ya se ha empezado a trabajar en este terreno. Entonces ahí hay un espacio, por eso decía, de trabajo también del foro y de reflexión desde la propia universidad, quizá ayudando a esta reflexión, que es la relación entre cadena de suministro y el tema del grupo de consumo, circularidad, etc.
creo que bueno, os lo dejo porque creo que es muy interesante ese trabajo. Gracias. Gracias. Yo creo que las dos intervenciones son interesantes y que nos ayudan a complementar cosas y sobre todo a futuro. Es verdad que habrá una vez que se han terminado los trabajos, se están terminando también en el grupo de trabajo de cadenas mundiales de suministro dentro del foro, aunque van un poquito más lejos, más lentos que el de consumo, pero se terminarán en el transcurso de este año y por lo tanto, bueno, pues por ejemplo en el nuestro, en el de consumo, innovación y aspectos sociales y ambientales, ya tenemos prevista una posible reunión en junio, pendiente todavía de concretar día, porque no es tan fácil tampoco ni tan siquiera ponernos de acuerdo en una fecha de día de reunión, pero para ver por dónde avanzar para la cuarta fase ya de trabajos que se desarrollarían desde el Foro Social de la Industria de la Moda e incluso si a lo mejor no hay que cambiar también e ir viendo cómo hemos ido evolucionando para nuevas fórmulas de trabajo dentro del foro. Es decir, yo creo que la función que ha cumplido el foro y que está cumpliendo, como decía Isidor, yo creo que ha sido un tema importante, es decir, por primera vez en España y después en Europa, ahora comentaré, se pusieron en marcha iniciativas que en nuestro caso, desde la sociedad civil, hemos conseguido aunar esfuerzos de trabajo entre empresas y organizaciones empresariales, sindicatos, ONGs y posteriormente también las universidades, 4 sectores. Y como os decía anteriormente, nada es fácil, no es imposible, pero es complicado. Pero hemos sido capaces de trabajar durante todos estos 6 años y los previos que habíamos trabajado antes de hacer la presentación pública del foro, para ser capaces de aunar esos esfuerzos y sobre todo de que sirviera para algo, es decir, que esas reflexiones no se quedaran en una elaboración teórica sin más, sino que de alguna forma pudieran servir como elemento de reflexión para las propias empresas y también para los trabajos que se están desarrollando o que se estaban desarrollando y se siguen desarrollando desde las ONGs y desde los sindicatos con los sectores empresariales. Deciros que la idea, y con esto termino, la idea del inicio de este foro fue el tener la constancia por parte de Isidor y yo misma de que se hacían muchas cosas pero absolutamente dispares. Incluso en esta sociedad que estamos hiperconectados, que todo el mundo sabe de todo el mundo, pues había cosas en las que nadie sabía de nada. Por lo tanto, perdonad, lo que hacían los sindicatos no lo sabían las ONGs y estaban haciendo grandes esfuerzos importantes para regular aspectos fundamentales en las cadenas mundiales de suministro, que luego tenían traslación también en otros sectores de la sociedad. Lo que hacían las ONGs de acuerdos puntuales con las empresas o de participación, esos propios informes de responsabilidad social corporativa, tampoco eran de conocimiento masivo conocidos por parte, por ejemplo, de los sindicatos. Es decir, cada uno iba haciendo cosas, por un lado, pero no había esa interlocución necesaria, y más que interlocución, primero, información, para ser capaces de generar algo de forma conjunta, de tal forma que todos los distintos sectores de la sociedad pudiéramos tener la misma información y la misma capacidad de interlocución, cada uno a su nivel, por cierto. Pero dicho eso, comentaros que mientras que el Foro Social de la Industria de la Moda Española de España sigue funcionando, insisto, con medidas a ver cómo podemos funcionar mejor a futuro, pero las otras iniciativas que se crearon a posteriori, una de ellas, la alemana, que fue impulsada por el Ministerio de Trabajo alemán, prácticamente está finiquitada en este momento, no funciona. La otra, que fue impulsada por el Consejo Económico y Social holandés, tampoco funciona en este momento, están en una fase de reconversión activa, que dicen, para ver si vuelven a retomar la situación. Es decir, que es curioso, el único foro, el único organismo que surge desde la sociedad civil, de los que teóricamente somos los que más dificultades tenemos para poner en marcha todo, pero sin embargo quizás los más concienciados y los que más vimos la necesidad absoluta de involucrar
a tanta gente dentro de un sector en el que podríamos tener quizás no el 100%, y de hecho no lo tenemos, el 100% de objetivos comunes, pero sí más de un 50%, y trabajar impulsando eso era absolutamente importante. Quizás esa base, esa confianza, ese saber hacer y, ¿por qué no?, esas ganas de ceder todos un poquito en aras de alcanzar cuotas de confianza y de avance, ha sido posible o ha hecho posible el que hoy estemos donde estemos. Y desde luego hoy estamos en Valencia, una ciudad preciosa, otra ciudad de la luz. No es la única, pero es de las más, por lo menos desde mi perspectiva, y con ese mar maravilloso que es el Mediterráneo, al que cantaron tantos poetas y tantos cantores en esta nuestra España maravillosa, diversa y plural, en la que estamos inmersos. Muchas gracias. Se acaba este primer bloque y pasamos al café.